Pues hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida una vez más a este su programa de Antropía Empresarial, un programa que hemos venido presentando aquí en el canal del Centro de Estudios de Alta Dirección, Frecuencia CAD. El día de hoy, ustedes han de preguntar cuál es la razón por la cual el título de esta sección se llama Rethinking the Internet. Y bueno, pues, y el por qué en inglés, ¿no? Bueno, primero déjenme decirles que hay una razón. Primero, el origen de este programa y el origen de este título viene de una revista, esta revista que ustedes están viendo aquí, de Business Week, que precisamente se llama Rethinking the Internet. Eh, Esta revista es del marzo 26 del 2001. Por alguna razón, yo compré esta revista, es decir, me pareció sumamente importante y oportuno hacer un stop, a pesar que en el 2001 el Internet, pues quizá tenía alrededor de unos 20 años, menos de 20 años en boga en el ambiente empresarial, en nuestras vidas, ¿no? Porque si situamos a Internet más o menos alrededor de los 90, aunque Internet viene de años atrás, en el 90 empezaron el boom del correo electrónico, el comercio electrónico, entonces, incluso de algunas empresas que se volvieron las famosas .coms. Bueno, este artículo, y de hecho lo voy a utilizar, esta revista, voy a utilizar lo que dice a manera sintetizada, voy a traer a colación algunos puntos que recalca, y precisamente el autor dice que a esta fecha, dice que el Internet, bueno, pues demostró ser una, una herramienta que tenía el potencial de cambiar todo, ¿no? Definitivamente. Al día de hoy, hablando de 2001 al 2022, pues por supuesto 21 años después, pues estamos ciertos y seguros que Internet tiene una manera de cambiar y revolucionar pues casi todo. En aquellos entonces, en el año de los 90, a lo mejor algunos de ustedes no se recordarán, pero en los años 90, aparte de que salió el correo electrónico y se implementó el comercio electrónico, pues solamente salieron un boom de empresas .coms o de las empresas .coms. Sobre todo en Estados Unidos salieron muchas empresas y esas empresas empezaron a surgir, a surgir, a surgir, de tal manera que todo lo que fue el año del 90, y si mal no recuerdo, por el 2000, 2001, 2000, las empresas tecnológicas o las .com, como le llamaban, alcanzó en la bolsa de Estados Unidos, en la Nasdaq, que es la bolsa de valores de las empresas tecnológicas, alcanzó un máximo histórico, que si mal no recuerdo, 5,000 puntos y fracción. Bueno, entonces, sin embargo, a partir del 2001, 2002, se empezaron a desvanecer y empezó a caer dramáticamente las empresas .com. A lo mejor algunos de ustedes se recordarán que muchas empresas desaparecieron, y las empresas .com no es que eran empresas virtualizadas, es que básicamente eran parte de un proceso de las empresas que se subía a la parte virtual, en este caso a comercio electrónico, es decir, el proceso de ventas es el que automatizaban, virtualizaban, aunque la palabra no estaba propiamente aplicada para ese tipo de momentos. Y básicamente, bueno, pues muchas empresas y de otras iniciativas, servicios, productos, empezaron a subirse a las .coms, pero vino este crash. Así es decir, hubo una burbuja tecnológica en el 2001-2002. Sin embargo, precisamente esta revista habla de que, bueno, pues habría que replantear el uso del Internet. Pues de entrada, por lo primero que vivimos una falsa burbuja, unas falsas expectativas. Mucho de esta caída, el autor dice que pues era por las mismas barreras institucionales y las inercias mismas de negocio, es decir, ninguna empresa estaba preparada para la aparente virtualización, que en aquel momento, vuelvo a repetir, no se manejaba tanto la palabra virtualización, sino de alguna manera automatización o mandarlos a un comercio electrónico. Eh, Obviamente se demostró que Internet es una herramienta que dramáticamente reduce los costos, reduce los tiempos de transaccionalidad. Obviamente surgieron muchas empresas importantes desde aquel entonces y que hoy persisten. Una de ellas es Amazon. En algún momento fue Yahoo. Y obviamente se veía como que la panacea para llegar más rápido hacia los clientes. Es decir, Internet, su poder de cambio transformó las prácticas del negocio y las organizaciones. Es un hecho. Entonces,
ante toda esa revolución, ante esa burbuja, incluso hasta de carácter psicológico, porque no logramos entender lo que estábamos haciendo, definitivamente los usuarios, todos los que éramos usuarios o los que vivimos ese momento, definitivamente traíamos una confusión, incluso la revista lo confirma, en la revista lo afirma, no lo confirma. Dice que había una confusión acerca del uso de Internet o tenía unas bajas expectativas del Internet en un plazo de 2 años, pero eran más altas en 10 años. Es decir, pensábamos que Internet iba a venir, no en el futuro inmediato, que era algo que tenía que venir en algún momento y que obviamente pues no nos preocuparíamos de un futuro cercano. Razón por la cual pues es de entrada esa confusión, esa falsa expectativa, pues obviamente hoy genera problemas porque la tecnología está aquí, cambia, es disruptiva y así un clic de dedos transforma todo lo que hemos podido ver en nuestras vidas sociales. Digo, no se diga el COVID, toda la tecnología que tuvimos que adoptar, toda la tecnología que tuvimos que hacernos llegar para poder hacer nuestras vidas. Entonces, en la misma revista se dice que pues solamente se venían los dos paradigmas entre el cambio, un tipo de cambio incremental y un tipo de cambio revolucionado, es decir, drástico, violento. Y obviamente esto creo que así es la tecnología, así es Internet. Entonces, pues, sin embargo, la misma revista afirma que aún así, a pesar de esta burbuja, de estos dot-coms que fracasaron, de toda esta revolución que hubo, de esta transformación malentendida y de esta transformación que afectó incluso y empezó a transformar nuestras sociedades, sí tuvo un éxito. La base del éxito se consolidó en las industrias de comunicaciones y en las industrias de las finanzas, es decir, en los bancos. Hoy por hoy, creo que de las mejores aplicaciones, bueno, hay muchas, por supuesto, pero la banca hoy creo que está bastante depurada. La banca ha sido incursionante cuando apareció Internet y por supuesto que las comunicaciones, todo lo que son servicios de entretenimiento, de comunicación, de correo electrónico, todo lo que es comunicación masiva e instantánea, pues por supuesto que tuvo una madurez y por supuesto que emergió de manera estrepitosa, yo diría. Entonces, esto es lo que en su momento, en el 2001, esta revista decía. Claro, y hay que aceptar que cuando yo leí esto en su momento, y no sé por qué razón la guardo, me pareció interesante, pues quizá muchas cosas no las entendíamos como hoy las entendemos. O sea, hoy mucho de eso que le estoy comentando hace perfectamente clic al día de hoy. Ahora, déjenme decirles que repensar el Internet es que de alguna manera es irnos a su antropología, es decir, a sus ancestros. Como saben, y esto está en Google, o sea, no, esto que les voy a comentar no es nada nuevo, es algo que ustedes pueden checar perfectamente. Hay como que diferentes tipos de web. Está la versión web 1.0, que fue la primera versión de Internet, de la web, que empezó, pues, obviamente, pues yo diría que oficialmente en los años 90. Era una web en donde más era unidireccional, es decir, nos conectábamos para recibir solamente texto, lecturas, eran páginas estáticas, no tenían tanto dinamismo, tanta búsqueda ni opciones de mercadeo. Había una interacción mínima. Obviamente, para los que son técnicos, pues obviamente estas páginas fueron desarrolladas en lenguajes como HTML y bueno, pues que de alguna manera las hacían más agradables a la vista. Esa era como que la primera versión de web. Luego viene la famosa web 2.0, que esto ya se caracterizó, ya estamos hablando ahí, pues quizá alrededor de los 2000, 2004, una cosa así, en donde básicamente ya a las webs ya era más interactiva porque permitía la creación de foros, blogs, redes sociales, compartir información, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí ya incluso, pues como saben los que saben de programación, pues aparecían los lenguajes de programación JavaScript, PHP, para que de alguna manera, pues obviamente fueran las páginas mucho más llamativas, mucho más dinámicas, no fueran tan estáticas. Y bueno, pues obviamente ya podemos procesar quizá algunas imágenes, quizá audio, quizá texto, una cosa así. Entonces viene la web 3.0 en el 2010. Estas fechas son aproximadas, no lo vayan a tomar como que son fechas así determinantes, son aproximadas. Y en esta, pues obviamente es una web 3.0 que incluso se caracteriza y la llaman como la web semántica. La web semántica porque obviamente pues ya podías utilizar toda una serie de textos, una serie de instrucciones, una serie de datos
perfectamente y gramaticalmente conformados para que incluso pudiera ser más fácil la interacción de búsqueda, pudiera ser más fácil, la búsqueda fuera más inteligentes y obviamente las redes sociales fueran más interactivas con incluso con el mismo usuario. Entonces, da de cuenta como que ya se empezaba a establecer las primeras reglas del lenguaje de comunicación con las páginas web a través de la 3.0. Luego viene la 4.0. La 4.0, yo creo que ya estamos hablando, quizá, no sé, por decir algo, no sé, 2015, una cosa así, en el sentido de que sea este tipo de web o este tipo ya de Internet es, ya utiliza la inteligencia artificial, ya se vuelve más predictiva, ya incluso fue cuando empezamos a experimentar que podíamos incluso interactuar a través de la incorporación de la comprensión del lenguaje natural, y ya podíamos a lo mejor dictar por voz, ¿no? O sea, de voz a texto y de texto a voz, y viceversa, ¿no? A lo mejor ya tenemos un lenguaje de comunicación machine to machine o de usuario hacia una máquina, y obviamente ahí básicamente se adicionaban muchas más funcionalidades como el GPS, una serie de aplicaciones en donde ya eran más interactivas con el usuario, y bueno, era un nuevo modelo de interacción con el mismo, ¿no? Entonces, y es como que pareciera ser que es la que está existiendo, la que está persistiendo. Sin embargo, está la Web 5. La Web 5 que ya no sabemos si es en el 2020, 2021, o sea, estamos reviviendo una hiperrevolución porque todavía teníamos una cuando ya tenemos otra de tecnología. Y esta es una Web 5 en donde es algunos la llaman como el todo en uno, porque en realidad ya se trata de tener toda la serie de servicios de audio, voz y video, interacciones, pero fíjense que tiene una característica, y es precisamente todo esto que estoy hablando es como la introducción para empezar a desarrollar el tema. ¿Cuál es el tema? Es que esta web 5 se llama realidad sensorial, es decir, es una web en donde ya atacas los sentidos a través de inteligencia artificial, a través del desarrollo de una inteligencia artificial más tangible. Y pareciera que esto último que acabo de decir suena rebuscado o suena contradictorio o simplemente no tiene sentido, porque dices tú, bueno, ¿cómo es que la inteligencia artificial va a poder tratar de ser tangible? Es decir, va a poder llegar hacia los sentidos del ser humano. Pues precisamente ese es el reto de la web 5.0. Entonces, habiendo dicho esta pequeña introducción, ahora me voy a brincar, ya dejamos de hablar de la revista Business Week, ya dejamos de hablar de las clasificaciones de webs y ahora me voy al tema, que precisamente vamos al filo de la mitad de este programa. A ver, ¿estarán ustedes de acuerdo que la interacción actual al día de hoy, navegar en Internet, estamos sujetos a una serie de, no diría que tópicos, una serie de situaciones especiales? Primera, la observación y la manipulación por parte de quienes nos muestran contenido. Es decir, recibimos información de lo que nos quieren informar, estamos siendo vigilados porque solamente nos piden nuestra ubicación, estudian nuestros patrones de comportamiento. Algunos teléfonos, por ejemplo, el iPhone, digo, no sé si, me imagino que en Android también, pero en iPhone ya tú sin programarlo ya sabes tus rutas, ya te incluso en automático te dice cuánto tiempo vas a hacer al día siguiente, cuando sales de tu casa, cuánto hace al trabajo sin preguntar. Estarán de acuerdo que hoy la interacción en Internet hay que pagar para que te conozcan a través de una publicidad correcta. Es decir, si tú no estás en una red social, si no estás en Facebook, si no tienes en un Twitter, no tienes un Instagram, no tienes, no sé, cualquier cantidad de, 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 de medios publicitarios, pues tienes que pagar, tienes que vender algo. Si bien a lo mejor no en especie o en dinero, pues una de ellas es tu misma información, tu información personal, tus fotos, tus imágenes, tus gustos, todo lo que tú publicas. Porque precisamente ese es el conocimiento que pues las aplicaciones, las redes sociales y todo lo que se publica en Internet, precisamente lo que están tratando de conseguir. Precisamente eso es lo que da sentido a las tecnologías de Big Data, de que están colectando toda nuestra información, todo lo que estamos haciendo, pues para empezar a conformar un perfil de nosotros. ¿Estarán de acuerdo que mucho de esto pudiera caer, no todo, no es una afirmación contundente hacia todo, sino que en algunos casos, en algunas páginas, en algunas webs, sites, pues
podemos caer en el control y en la manipulación, ¿sí? En el control y la manipulación. No es la misma información que te explican o que tú recibes aquí en México a que si estuvieras en China, que si estuvieras en Ucrania, por ejemplo, si estuvieras en Cuba o estuvieras en Estados Unidos. A lo mejor el mismo tema te lo presenta de diferente manera. Entonces, toda esta inteligencia artificial, toda esta forma de tratar de interactuar con el ser humano para la extracción de su información, para la extracción de toda su data, para que después vengan en sentido contrario de regreso, como un producto a consumir por parte de nosotros mismos. Es decir, si yo muestro que a mí me gustan los coches, pues solamente mis correos, a lo mejor las páginas de Facebook, a lo mejor la página de Twitter, te van a empezar a bombardear de publicidad de coches. Entonces, tus mismos gustos se transforma en un patrón de conducta y ese mismo viene de regreso. ¿Esto cómo se hace? Indudablemente, hablar de webs es hablar de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Bueno, pues en nuestras clases de matemáticas nos mostraban que un algoritmo precisamente era un método probado con reglas para la resolución de un problema, ¿no? O de una fórmula. En este caso, en el área de TI, los algoritmos, pues son programas, son scripts, programas que tienen una función específica y que están todo el tiempo sensando. El ejemplo más claro que podemos hablar es Google. Si ustedes ahorita, cada vez que ustedes googlean algo, y le dicen casa bonita, por decir algo. Esa frase que tiene una semántica no tan fácil de reconocer, pues obviamente se transforma a través de algoritmos y estudian y tratan de buscar todas las relaciones y correlaciones que tengan que ver con casa bonita y obviamente cruzado con las últimas búsquedas que hiciste en tu computadora para tratar de darte el mejor resultado. Eso es un algoritmo. Pero hay algoritmos de todos tipos. Hay algoritmos, precisamente Facebook, solamente LinkedIn, pues solamente si tú estás buscando empleo, si estás buscando viajes, si estás buscando hoteles, si estás buscando coches, estás eventos, conciertos, pues están trabajando constantemente algoritmos. La web es un, es un script, es un programa que está específicamente programado para una misión. Entonces el algoritmo parecía que son scripts que tratan de encontrar caminos para maximizar la adicción y maximizar, obviamente, algorítmicamente. O sea, si a lo mejor tú en tu historia, vuelvo a repetir, de tu web, tienes toda una historia de búsquedas, pues ya de alguna manera estás dando un patrón de conducta, ya estás buscando un patrón de estado incluso de ánimo. Entonces, no quisiera decir que no es una manipulación de la sociedad como un modelo de negocio. Es decir, pues como Facebook, como todas las redes sociales, YouTube mismo, incluso, si tú estás buscando videos de cocina, pues te van a lo primero que te aparece cada vez que abres YouTube, pues todo lo relacionado con cocina, y a lo mejor ahí te meten una publicidad de una tienda en donde hay una oferta de cacerolas o un curso de cocina, no lo sé. Entonces, quisiera decir, poner aquí en la mesa, que esto no significa, o no quisiéramos que esto signifique vivir en un mundo controlado por algoritmos. La realidad es que sí lo es. Todo lo que está en nuestra computadora, todo lo que está atrás de un browser, está precisamente un algoritmo de búsqueda. Entonces, tampoco se trata de hacer una reingeniería de la humanidad para convertirnos en máquinas. ¿Por qué lo estoy diciendo esto? Porque en algún programa anterior, incluso yo lo dije, no se trata de tecnificar a la humanidad, se trata de humanizar la tecnología, que es diferente, son conceptos diferentes. No estoy diciendo que eso sea malo, lo que estoy diciendo es que la adicción que se genera, la dependencia y sobre todo el tratamiento que estamos recibiendo en nuestra forma de pensar hacia una virtualización, aquí sí cabe la palabra virtualización, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que entenderlo. Por eso esta revista en el 2001, cuando decía Rethinking the Internet, pues es como que fue un primer aviso de decir, oye, ¿sabes? Porque esto tiene un potencial. Claro, no está mencionado lo que hoy estamos viviendo actualmente, pero fue una advertencia. Y ahorita la intención de esto es también hablar de manera de advertencia, porque la revista está en el 2001. Hoy estamos en el 2022. Quizá la siguiente fecha que debemos de tener presente, y no es una revelación apocalíptica, no me lo tomen así, simplemente es como poner fechas, 2030. Es decir, estamos hablando de 8 años.
¿Qué va a pasar en 8 años con toda esta revolución que estamos hablando y con todos los antecedentes de cómo ha venido Internet evolucionando? Por eso el título es decir, repensar el Internet, porque si bien no lo podemos detener, esa es la tendencia, es lo que están haciendo Facebook, lo que está haciendo Google, lo que está haciendo Microsoft, de alguna manera tratar de virtualizar y encapsular lo que es precisamente la parte final de este programa, pues de alguna manera tenemos que aprender cómo esto nos va a beneficiar, pero también cómo nos puede lastimar, cómo nos puede dañar. El ser humano como creación es perfecto, pero en sus actos es perfectamente imperfecto. Todo lo que cambia tiene una secuela. De hecho, este programa, la palabra entropía significa los cambios que genera el hombre en su entorno. Y empresarial no se refiere nomás a las empresas, sino a lo que emprende. Entonces, ¿a qué vamos? A que significa que vamos a vivir un mundo controlado por algoritmos. Tenemos que actuar como un script sin saber quién escribió el script. Hay que reflexionarlo. O sea, toda tecnología que nosotros veamos tenemos que ver cuál es el propósito y para qué propósito sigue. Es tan sencillo como plantearse por qué tienes una red social. ¿Para qué necesitas una red social? Como decía yo al principio, ¿pagas para que te conozca el mundo? Bueno, quizá tengas una razón, pero hay que ver qué más allá atrás de esta situación. Entonces, pareciera ser que todo en Internet definitivamente es monetizarme, es monetizar el negocio a través de Internet. Incluso hasta las fake news, hasta las noticias que son falsas, escandalosas, que no tienen sentido, hasta esas noticias las mandan en web para hacer negocio y dinero. Ahora bien, vamos por la última parte. La última parte que son los últimos 8 minutos que tengo y les voy a plantear lo siguiente. Imagínense, por favor, pongan en su cabeza, pongan en su mente, perdón, los siguientes puntos que voy a poner. Imagínense cómo tratarían ustedes la percepción de los olores. Imagínense simplemente el acto de percibir un olor. Imagínense la interacción física. Imagínense el reconocimiento del movimiento, es decir, que me vean a mí mover mi mano, que vean que me giro, que vean que me caigo. Imagínense el sentido del tacto. Imagínense cómo, cómo se haría el proceso del lenguaje natural, cómo se da el lenguaje natural. Todos hablamos un idioma, nunca supimos cómo lo aprendimos, porque fuimos niños. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Cómo se hizo, cómo se puede lograr la traducción de conversaciones? Es decir, cómo logramos entendernos entre diferentes idiomas. ¿Cómo, cómo es el tiempo real? ¿Cómo sería una economía digitalizada? Esto que acabo de decir, esto que les acabo de mencionar, todo esto, ¿cómo se vería en un mundo virtual? ¿Cómo harías tú? Precisamente la web 5.0 es una web sensorial y decía yo que la inteligencia artificial busca pues, solamente el manejo de los gustos físicos. ¿Cómo se lograría? Bueno, hay una cosa que se llama metaverso y de hecho hay un programa aquí en Frecuencia CAD de algunos de los conductores que habló de los metaversos. Sería bueno que incluso lo vieran ustedes para tener una idea más concreta. Pero los metaversos tienen que ver con, o fueron creados, fueron mencionados en una novela que se llamaba Snow Crash en 1992 y que el autor hablaba de los metaversos como una descripción de un mundo virtual con ayuda de una realidad aumentada, de una realidad virtual. Entonces, y que básicamente el metaverso es la descripción o la visión de un espacio de trabajo, en este caso habla de trabajo, tridimensional y virtual. Dirán, ah, caray, ¿qué es esto? Bueno, lo voy a bajar a un ejemplo. Acuérdense lo que les dije antes de hablar de la palabra metaverso. Hablé de percepción de olores, interacción física, reconocimiento de movimiento, sentido del tacto, lenguaje natural, traducción de conversación, tiempo real. Bueno, imagínense que ahorita, bueno, no imagínense, las siguientes empresas que voy a citar, Gucci, Coca-Cola, Louis Vuitton, Nike, Hyundai,
McDonald's, Facebook, Microsoft, Google están invirtiendo para llevar su negocio a un metaverso, para llevar su negocio a un mundo virtual, para llevar su negocio a un usuario que con unos lentes de realidad aumentada y en un espacio virtual, yo pueda visitar un McDonald's, pueda pedir una hamburguesa, pueda obviamente de alguna manera tratar de simular o de empatar la experiencia física, la percepción de olor, el reconocimiento de movimiento, el sentido del tacto. En eso se está trabajando ahorita. Entonces, esta web 5.0, ese replanteamiento, ese rethinking de Internet, es llevarnos hacia un espacio virtual. Es decir, estamos tratando ahora de encapsular nuestro mundo, nuestro universo, de tal manera que vamos a primero empezar, digo, estoy hablando de algo que está ahorita incluso documentado en Google y en cualquier fuente. Lo que estoy tratando de aquí nomás de empatar es que repensar el Internet es hacia dónde quieres llevar tu realidad. Quieres encapsular no solo al ser humano, sino al universo, a tu espacio tridimensional, en un negocio, en un país, en un antro. Es decir, al rato es factible y de hecho hay documentación que tú puedes asistir a un antro, a un concierto, con tus aparatos apropiados para entrar a ese metanegocio y convivir en ese negocio como si estuvieras comprando, como si estuvieras divirtiéndote, como si estuvieras bailando. Voy a repetir, estas empresas que acabo de citar están trabajando en un meta negocio. Facebook, Microsoft y Google están trabajando en la desarrollo de los metaversos. Entonces la economía se va a tener que digitalizar a través de criptomonedas. Las convivencias quizá en una plaza comercial, a lo mejor en un antro, a lo mejor en un restaurante, a lo mejor en una tienda departamental, ya va a ser tan fácil como que aquí desde el espacio donde estoy yo me pongo mis lentes de realidad aumentada, entro a mi metanegocio y voy a poder interactuar, caminar, girar, ver en 3 dimensiones, oler, tocar, ver texturas de ropa, ver calidad de productos, comprarlos y salirme. Suena muy bien, suena a ciencia ficción, suena a que estamos avanzando tecnológicamente. El tema es que, vuelvo a comentar, no se trata de tecnificar a la humanidad, no se trata de supeditarla a la tecnología, porque la pregunta, si eso fuera el caso, ¿quién controla esta tecnología y quién la está desarrollando? ¿Para fines de qué? Si estamos dando el enfoque de que la tecnología al servicio de la humanidad es para su propio beneficio, para su propio desarrollo, para erradicar y tener y subsanar problemas, eso sí tiene sentido. Entonces ahí es donde precisamente hablamos de humanizar la tecnología. Pero si simplemente es para un punto de control, Internet es monitoreo. Es una puerta en donde fácilmente puede ser presa de la ciberdelincuencia. Es una puerta falsa, en donde está toda la información, en donde no vivimos sin ello. Eso es un hecho. Pero habrá que repensar. Entonces, la invitación de todo esto, con toda esa información que les acabo de dar, lo que pretendo es que todas las tecnologías tenemos que evaluarla para bien y para mal y ver en lo que está mal cómo compensarlo. No podemos supeditar nuestra humanidad a la tecnología bajo ninguna circunstancia. Espero que haya sido de interés este tema. Si tuviera algunas preguntas, con mucho gusto la pueden mandar al canal. Y bueno, repensemos el Internet. Creo que es el mensaje. Ahora que somos altamente cibernautas. Muchas gracias. Dios bendiga a este país que tanta falta nos hace. Hasta luego.